Hoy aprenderás a forrar un brasier con tela elástica para que lo utilices como bañador, o bien si lo forras con lentejuela lo puedes utilizar para el antro. Necesitamos dos brasieres o el brasier de tu preferencia, la tela que te guste. Primero vamos a marcar el contorno en una hoja de papel, dejando 1 centímetro afuera de como margen de costura. En la parte de abajo le dejamos 3 centímetros. Marcamos aplanando bien y vamos a dejarle en la parte de abajo 3 centímetros y en la parte de todo el contorno 1 centímetro. Vamos a marcar cada parte del brasier en una hoja de papel, también dejando un margen de costura de 1 centímetro en todos estos lados. También vamos a marcar este triangulito dejando un margen de costura de 1 centímetro también. Vamos a cortar las piezas y vas a medirte el brasier que te guste y vas a ajustar el tirante y luego pasas una costura donde te ajuste bien. Una vez que pases la costura, esto va a servir para que no se te mueva. En esta parte de abajo la vamos a descoser. Vamos a descoser los dos tirantes con un descosedor para que te sea más fácil. Vas a tomar en cuenta cuánto es lo que mide de la orilla al tirante. Esto para una vez que lo querramos volver a poner, lo cosamos justo en la medida que necesitamos. También vamos a tomar la medida del ancho del tirante. Vamos a necesitar 2 medidas más 2 centímetros. Es decir, si mide 1 centímetro, vamos a hacer un corte de 4 centímetros de ancho. Esto para el ancho del tirante. Vamos a medir el largo. Va a ser el largo más 2 centímetros. Esto como margen de costura. Vamos a tender nuestra tela bien extendida en la mesa para colocar nuestros patrones. En dirección del hilo de tela los vamos a acomodar bien para que vamos a tomar en cuenta el estampado de nuestra tela. Recuerda que nuestra tela es licra, debe ser stretch nuestra tela. Y aquí ya tengo bien acomodados los patrones, vamos a cortarlos justo al margen. Toma en cuenta que el bajo de la copa debe medir 3 centímetros como margen de costura. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas en la tela. La tela yo la doblé enfrentando los derechos, acomodando los patrones, salieron 2 piezas de cada patrón. Del triangulito solamente se utilizará una pieza. Y aquí ya tenemos todas las piezas cortadas. Te las voy a acomodar en el orden en el que las vamos a coser. Esta es la copa, el triangulito, que es el centro del brasier y el tirante. Y en el patrón de la copa yo olvidé dejarle los 3 centímetros de margen de abajo de la copa. Te recuerdo para que lo tomes en cuenta y no le tengas que añadir. Ahora vamos a tomar el tirante, vamos a enfrentar los derechos y vamos a pasarle una costura a 1 centímetro. Esto con una puntada zigzag, pequeña o mediana, el largo y el ancho que sea la misma medida, un 3 más o menos y un 2.5. Y voy a pasar una costura al margen de 1 centímetro, dejando como margen 1 centímetro de costura. Recuerda que nuestro ancho va a tener, ya consideramos ese margen de costura. Vamos a pasarle esa costura a los dos tirantes y vamos a pasar a una costura en la parte donde nos ajustó bien el tirante del brasier, esto para que no se nos mueva, y así poderlo introducir al tirante. Primero vamos a voltear el tirante al derecho porque nos quedó como un tubo. Vamos a voltearlo para que esté al derecho los dos tirantes. Una vez que esté al derecho, vamos a introducir bien el tirante. Lo vamos a hacer con este segurito o este imperdible, como le llamen en tu país. Este es muy útil para darle vuelta al tirante y poder introducir el mismo a este forro. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, de poco a poco, hasta que nos salga en la punta y jalamos. Ya que lo tengamos volteado, vamos a ir introduciendo el tirante y lo sacamos con el imperdible.
Una vez que lo tengamos bien acomodado, que la costura, nos fijamos que la costura quede detrás, en el centro, para que no se nos vea. Y en esta parte vamos a pasar una costura recta para que se sujete bien, y vamos a comenzar a forrar, que nos quede perfectamente bien acomodado. Recuerda la costura, dejarla atrás para que no se vea, y pasamos una costura lo más abajo que puedas. Aquí ya quedó. Vamos a pasar otra costura recta en el otro extremo, que quede bien forradito nuestro tirante. La tela es elástica, se va a estirar junto con el tirante. No te preocupes por eso, elige una tela que tenga spandex. Y vas a pasar una costura recta. Aquí ya lo tenemos. Eso en los dos tirantes. Ahora vamos a tomar la copa, quitamos los alfileres y no la movemos para no confundirnos en la posición. Vamos a acomodar el tirante, el triangulito. Solamente vamos a utilizar uno. Si quieres poner los dos, no hay problema. Y vamos a enfrentarlo. Esto es el centro. Vamos a enfrentar el derecho con el derecho. Vamos a ir quitando de a poco los patrones. Va a ir en esta parte y enfrentamos los derechos. Y pasamos una costura recta por esta a 1 centímetro por esta orilla. Una vez que tengamos la costura que le hayamos pasado, voy a sujetar con alfileres para irle dando forma, porque vamos a abrirlo y vamos a colocar la otra copa también enfrentando los derechos. Aquí la tengo al derecho, ahora la voy a voltear y se van a enfrentar los derechos, el derecho de la copa con el derecho del triangulito. Sujetamos con alfiler para no confundirnos de la posición de los patrones, y pasamos una costura recta. Nos quedaría así. Ya la tenemos bien cosida. Ya le pasé la costura. Una vez que la tengamos hecha, vamos a colocar de esta forma. Le ponemos encima el brasier. El derecho queda hacia arriba. Observa bien. Vamos a poner justo al ras, en la parte de arriba, que quede al ras la tela, al ras del brasier. Y en la parte del tirante que sobresalga el centímetro de costura. Sujetamos bien el centro, que también quede al ras. Esto para que no se nos mueva. Vamos a sujetar con un alfiler. Y del otro lado también vamos a sujetar en el otro extremo, bien al ras de la orilla, y en la parte de arriba nos va a sobresalir 1 centímetro. Esto va a ser para nuestra costura. Sujetamos con alfiler y le vamos a pasar una costura recta. Toma en cuenta que esta parte ya está gruesa. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Le pasaremos una costura recta a medio centímetro de la orilla. Nos vamos recto por toda la orilla. Una vez que lleguemos al centro, vamos a hacerle con mucho cuidado, porque recordemos que tiene la varilla. Nos vamos recto. Si quieres poner alfileres para que no se te mueva, paramos, y ahí yo opté por darle con el volante, girar el volante con la mano, o haz a un lado la varilla, córrela hasta el otro extremo para que no te estorbe. Y así nos pasamos a la otra copa hasta llegar a la orilla con una costura recta. Paramos una vez que lleguemos al otro extremo. Y ahora veamos cómo es que nos va quedando. Mira, lo volteo y va a tomar una forma muy bonita. Bueno, esto nada más es para que veas cómo nos va quedando. Mira, aquí en el patrón yo olvidé dejarle los 3 centímetros de abajo. Si me va a hacer falta, yo le voy a añadir un pedazo más adelante.
pero así va, es el revés y se ve muy bien. Agrégale tú los 3 centímetros de abajo, recuerda, no te vaya a pasar lo que a mí. Ahora vamos a tomar esta otra pieza que va en el costado de la copa, es la parte trasera del brasier. Vamos a alinearla enfrentando los derechos, vamos a separar porque son dos cortes. Separamos y enfrento los derechos de esta forma y voy a coser a 1 centímetro con una costura recta. Si quieres colocar alfileres para que te sea más fácil, recuerda que del otro lado también vamos a hacer lo mismo. Si quieres alfilerear a la vez el otro lado, el otro costado, para que no se nos extravíen, o pues si se nos mueven las piezas luego nos confundimos dónde es que va. Y pasamos una costura recta. Una vez que la tengamos unida a los dos costados, así es como nos va quedando. Ahora vamos a tomarlo y sigue unir esta parte. Vamos a voltearlo. Observa que el tirante quedó debajo. El tirante quedó debajo y vamos a comenzar a coser después del tirante. Fíjate bien que no agarres el tirante en la costura. Observa bien cómo es que lo hicimos y vamos a detenernos en esta parte para unir esa parte del brasier. Y luego nos vamos a ir hasta el otro extremo. Con una costura recta en ese costado, y una vez que llegues a la parte trasera es cuando vamos a hacer una costura zigzag pequeña. Aquí una costura recta a medio centímetro de la orilla, medio centímetro o un poco menos. Y ahí considera que también ahí está la varilla, si quieres irle dando vuelta al volante así con la mano y empujar la varilla hacia el otro extremo. Aquí le estoy girando el volante con la mano para hacerle con mucho cuidado y parar si es que está la varilla. Y en esta parte ya lo vamos a coser con una puntada zigzag. Estoy estirando un poco la parte de abajo, la parte del brasier. Coso con zigzag. Estoy estirando un poco para que se haga al tamaño del patrón, de la pieza de arriba. También a medio centímetro de la orilla. Y paramos cuando llegue al otro extremo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a parar aquí. Hago un remate. Vamos a dejar libres estos brochecitos para poderlos utilizar. O si quieres dejarlo solamente hasta donde tú vayas a utilizar. Hacemos un doblez. Así por el revés. Me estoy yendo al otro extremo. Voy a comenzar a coser el otro lado de el brasier. Y voy a pasar una costura zigzag. Así es como comencé yo a hacer la costura, haciendo ese doblez en los broches para que nos deje libres esos broches. Y así es como va hasta ahorita. El tirante quedó por debajo, ¿recuerdas? Y va tomando forma. Ya tenemos cosido las dos partes traseras. Y ahora sigue hacer un doblez en el centro del delantero. Ahí vamos a pasar con una costura recta o si prefieres un zigzag. Esta parte no estira, así es de que está bien una costura recta. Y en esta parte, si tuviéramos los 3 centímetros de excedente, bien pudiera dar la vuelta, pero mira, yo tengo que estirar y más adelante yo le tengo que añadir un pedazo para que no pierda la forma la copa. Sí me hizo falta los otros 2 centímetros más, porque solamente le dejé uno.
y miren cómo se frunce un poco. Bueno, yo voy a añadir un pedazo. Esto no te lo voy a mostrar en el video, pero te lo comento, porque vamos a hacer un doblez y entonces hacemos esos 3 centímetros, nos va a alcanzar para hacer 2 dobleces y poder pasar bien la costura. Pero bueno, te lo muestro aquí solamente con 1 centímetro y vamos a pasar una costura zigzag por la parte de la tela elástica y aquí una costura recta. Vamos a poner alfileres. Aquí estoy haciendo solamente un doblez. A ti te va a sobrar para hacer 2 dobleces, uno pequeño y el otro de 1 centímetro que te cubra la varilla, porque vamos a coser después de la varilla por toda esta parte. Y aquí podemos solamente hacer un doblez por toda la parte trasera. Por toda esta parte vamos a comenzar a hacer la costura recta. Primero decidí unir la copa, coser la copa, la parte de abajo de la copa. Esto cargas tu aguja totalmente a la derecha para que te, o si puedes con un pie prensatelas para que esté muy al ras de la varilla y así poder que se vea bien perfecta la costura. Esta parte donde está la varilla yo hago remate en esta antes de iniciar la varilla para después brincar sin coser, brincar la varilla sin coser, vaya, no voy a pasarle costura porque ahí sí va a reventar. Brinco y sigo cosiendo. Y hago otro remate pequeño en la parte del triangulito. Una vez que llegue otra vez a la otra varilla, nuevamente paro para brincar sin coser. Aquí sí estamos utilizando una puntada recta. Aquí brinco sin coser y hago otro remate y sigo la costura. Sigo la costura recta. En las fotos te voy a mostrar el otro brasier que forré. Y aquí tenemos la costura. Ahora vámonos a la puntada del zigzag para unir la parte trasera. Hago este doblez hacia adentro y si quieres pasarle una costura o dejarla así. Voy a sujetar para que se quede en su lugar la tela y no se vacíe hacia el frente cuando yo haga el doblez. Si quieres sujetar con alfileres todo el costado para que permanezca en su lugar bien la tela. Toda la parte trasera, perdón, del brasier. Y podemos pasar la costura zigzag. En la orillita, antes de los broches, vas a hacer un doblez hacia adentro y pasamos nuestra costura. Si quieres pasarle una costura recta. Y ahí en la parte de abajo, pues ya cosemos con zigzag. Ahí sí tiene que ser zigzag porque como va a estirar, necesitamos la puntada que estire. Y aquí estoy sujetando con alfileres para que no se me vacíe y que no se me mueva de lugar la tela. Y aquí ya le pasé la costura zigzag. Y ahora el tirante, ¿te acuerdas de la medida que tomaste? Vamos a ver dónde es que va y vamos a pasarle una costura recta. Le paso una costura, también otra costura en esta parte de enfrente. Vamos a meter el sobrante y vamos a pasarle una costura recta. Dependiendo el estampado, si quieres agregarle moñitos o algún adorno ahí. Es opción tuya, yo lo voy a dejar así simple. Una costura recta, también lo mismo vamos a hacer con la otra copa. Y vamos a unir las dos partes, las dos tirantes de la parte de atrás. Te muestro este otro que hice y ya tienes listo tu bañador. Recuerda suscribirte, compartir y darle like.